uno diría en este punto, ya probamos que 3A es NP completo, ya no hay más que hacer. Entonces, digamos que sí hay un poquito más que hacer y es entender qué es lo que lo hace NP completo. ¿Por qué no usamos, qué pasa si fueran 4 SAT? ¿Qué pasa si las cláusulas hubiera hecho 4 SAT, o sea, cláusula de tamaño 4, no de tamaño 3? ¿Por qué no escogí 3? ¿Qué pasa si hubiera hecho 5 SAT, cláusula de tamaño 5? ¿Por qué escogí 3? ¿Qué pasa si hubiera dicho 2 SAT? Las cláusulas de tamaño 2 parece ser más sencillas que las de tamaño 3. ¿Por qué escogí las de tamaño 3 y las de tamaño 2 podía escogerlas? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tuviera cláusula de tamaño 4 o de tamaño 5 o de tamaño 6, podría hacer algo muy parecido a lo que hice con el tamaño 3, que es partirlas y encadenarlas con nuevas variables. Ya lo hice con tamaño 3, lo puedo hacer con tamaño 4, lo puedo hacer con tamaño 5, 6. Puedo hacer lo mismo, la misma idea. Y eso funciona. ¿Qué pasa si mis cláusulas fueran de tamaño 2? ¿Por qué no podría hacer lo mismo si mis cláusulas fueran de tamaño 2? ¿Sí? Si yo tuviera una cláusula de, o sea, si tuviera que traducir todas mis cláusulas a tamaño 2, supongo que tengo una cláusula de tamaño 3, una cláusula que dice x1 o x2 o x3. ¿Cómo la podría traducir en cláusula de tamaño 2? Que sea satisfecha si solo si está satisfactible. Entonces, yo podría decir de alguna manera que x1 o x2 debe ser cierto, ¿sí? Pero después tengo que poner un i, porque son cláusulas de tamaño 2. ¿Quién le pongo a la otra? O sea, si le pongo i x2 o x3, ¿eso es lo mismo? Por ejemplo, esta se satisface con x1 verdad, x2 falso y x3 falso, ¿cierto? Pero si x1 es verdad, satisface esta, pero con x2 y x3 falso no satisface esta. Luego, esta no es equivalente a esta. ¿Cuál es el problema que tengo? Que si yo quisiera encadenarlas, entonces me tocaría solo tener el x1, solo tener el x2 y solo tener el x3. Si quisiera encadenarlas como las otras, como la que hice en la anterior. ¿Sí? Y pongamos aquí una variable b para encadenarla con la de aquí, en b1, para ponerle aquí no b1, digamos. Pero no puedo encadenar entonces la otra. En la anterior introducción yo podía encadenar por el lado izquierdo con las cláusulas que venía del lado izquierdo y por el lado derecho con la que venía del lado derecho. Pero aquí no podría encadenar sino con un lado, o con este, pero no con los dos, porque no me caben 3 ahí. Y si pusiera otra aquí, entonces ya esta no tendría nada que ver con x1 o con x2. O sea, no hay cómo hacer la misma transformación. O sea que la misma idea no funciona para menos de 3. Para más de 3 sí. Entonces, por eso 3 SAT, 4 SAT, 5 SAT, 6 SAT, cualquiera de esas es NP completo, ¿cierto? Pero la más sencilla de esas NP completo es 3 SAT, porque es la que tiene cláusula de tamaño 3, la más chiquitita. Por eso se escogió a 3 SAT. Ahora, ¿eso quiere decir que 2 SAT no es NP completo o que esta reducción no sirve para 2 SAT? Entonces, la pregunta es, esto le lleva a uno a pensar, ¿será que 2 SAT sí es NP completo o será que 2 SAT sí se puede resolver polinomialmente? Esa era una de las tareas que había por ahí en las transparencias. Tarea, averigüe por 2 SAT y esas cosas. Si ustedes entran a Google y le piden 2 SAT, entonces van a encontrar de inmediato el problema de la 2 satisfacción 2 SAT. Van a encontrar la descripción, no sé qué, y van a encontrar
este grafito que hay aquí y realmente les van a demostrar que 2SAT sí se puede resolver en tipo polinomial. ¿Cómo se resuelve 2SAT en tipo polinomial? Entonces, fíjense la idea que hay aquí. La idea es, supongo que tiene esta cláusula, estas cláusulas, estas que hay aquí. Es una gráfica. Ah, es una gráfica. No las puedo... Supongo que tiene estas que hay aquí. Y quiere saber si es satisfactible o no. Entonces, miren la idea que hay es, por cada una de estas cláusulas, por cada una de estas variables, aquí hay x0, x2, x1, x2, x3, x4, x5 y x6. Entonces, hay 7 variables. Entonces, por cada variable, ellos lo que van a hacer es coger esto y volverlo un grafo. Por cada variable va a haber este grafo. Este grafo, por cada variable va a ser dos nodos. Uno que se llama x0 y otro que se llama no x0. Uno que se llama x1 y otro que se llama no x1. Que significa como que a x0 lo pongo verdadero y no x0 significa a x0 lo pongo falso. O sea, cada nodo va a significar como un valor de verdad de la variable. Entonces, primero, por cada variable creo dos nodos. Entonces, como que hay 7 variables x0 hasta x6, creo 14 nodos. x0, no x0, x1, no x1. Ahora, ¿cómo conecto esos nodos en el grafo? Entonces, esos nodos los conecto porque aquí dice que x0 o x2. Y x0 o x2 es equivalente a que en forma, cuando usted escribe x0 o x2, eso es equivalente a escribir, por ejemplo, no x0 implica no x0 implica x2, ¿cierto? O sea, no P o Q, no P implica Q es lo mismo que no P o Q. O sea que esto x0 o x2 es lo mismo que no x0 implica x2. O sea que si x0 es falso, eso implica x2. Eso es lo que significa. Entonces en el grafo vamos a tener no x0, mírenlo aquí. No x0 implica x2. O sea, implica es como están conectados. Entonces voy a conectarlos por las implicaciones. Pero igualmente, esto también podría significar, porque es equivalente a no x2 implica x0, ¿cierto? Había podido verlo de cualquiera de las dos maneras. Pues vea que en el grafo también está el nodo no x2 cogido con el nodo x0. ¿Listo? Entonces, todo lo que hay en el grafo son esas cosas. Como cada una de estas, perdón, como cada una de estas x0 o no x3, entonces va a ser de no x0 a no x3 o de x3 a no x0. De x0, ¿dónde está x0? X0 está aquí. ¿Cómo era? De no x0 a no x3, eso, y de x3 a x0. Y así está todo el grafo hecho. Entonces, supongamos que hacemos esa traducción. Cogemos la fórmula en 2SAT y la ya volvemos a este grafo. Entonces, ¿cuánto nos demoramos haciendo la traducción? Si había n variables, hay 2n nodos. Y si había m cláusulas, hay m aristas. Hay 2m aristas. Una para un lado y otra para el otro. O sea que hay un número polinomial. El grafo está hecho en tiempo polinomial en función del tamaño de la entrada. Pero ahora, ¿qué voy a mirar en este grafo? A mí me preguntaban si la fórmula es satisfactible. Entonces, ¿qué significaba que la fórmula fuera satisfactible? Que la fórmula fuera satisfactible significa que hay una forma de dar una asignación de verdad a todos estos, ¿cierto? Para que esto es verdad. Entonces, ¿qué le voy a mirar? ¿Qué va a pasar en el grafo?
Si la fórmula es insatisfactible, ¿qué significaría? Significaría que no hay manera de satisfacerlas todas. Pero como es una cadena de implicaciones, entonces insatisfactible va a significar que en esa cadena de implicaciones voy a llegar de x0 a no x0. Porque entonces, o sea, si yo pudiera hacer de no x0 a no x3, de no x3 a x6, supongamos que lograra llegar de no x0 a x0. Eso significaría que hay un camino, si hay un camino de x0 a no x0 o de no x0 a x0, de cualquiera a su negación, significaría que la una implica la otra, lo cual es una falsedad. Entonces, saber si hay un camino entre x0 y no x0, o entre x1 y no x1, o entre x1, es equivalente a saber si es satisfactible o no. Si el camino no existe entre dos de esas, pues la fórmula es satisfactible. Si el camino existe, la fórmula es insatisfactible. Entonces uno vuelve el problema de saber si es satisfactible en un problema de grafos de caminos, y sabemos que encontrar caminos en un grafo es de orden polinomial. Entonces resolver 2SAT es polinomial. Entonces, como resolver 2SAT es polinomial, 2SAT es fácil. O sea, eso es lo que hace que yo no pueda codificar SAT en 2SAT. Y por eso SAT es difícil y 2SAT es fácil. Pero fíjense que el cambio es mínimo. El cambio es el tamaño de la cláusula. ¿Por qué 2SAT y por qué 3SAT y por qué 4SAT sí y por qué 2SAT no? Entonces, hay detalles que hacen que un problema se vuelva fácil o difícil. Y el detalle es mínimo. Por ejemplo, que sea 2SAT. El problema es muy parecido, es idéntico, se formula igual, solo que dicen las cláusulas son de tamaño 2. Eso es fácil. No, las cláusulas son de tamaño 3. Eso es difícil. Y el cambio es mínimo, pasar de 2 a 3. Así pasa con todos estos problemas difíciles. Es que puede su formulación ser fácil, pero el problema ser difícil. También puede ser una formulación difícil, el problema ser fácil, pues puede haber todas las combinaciones posibles. Bien, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Nada. Jugar con la reducción, ya jugamos. Ya. Si hay preguntas. No sé si tienen preguntas, si tienen preguntas ustedes por acá. Bien, entonces,